La historia de Jonás es un relato lleno de lecciones sobre la obediencia, la misericordia de Dios y las segundas oportunidades. Jonás fue un profeta al que Dios le dio una misión muy clara, a ir a la ciudad de Nínive y advertir a sus habitantes sobre su maldad, para que se arrepintieran. Dios había visto la gran corrupción y maldad de Nínive, y, como un acto de misericordia, decidió enviar a Jonás para darles la oportunidad de arrepentirse y salvarse. Sin embargo, en lugar de obedecer a Dios, Jonás decidió huir. Jonás, en lugar de ir hacia Nínive, se dirigió hacia Tarsis, en dirección opuesta, tratando de escapar de la misión que Dios le había encomendado. Pensó que podía escapar de la voluntad de Dios, pero pronto descubriría que nadie puede huir de lo que Dios ha planeado. Jonás tomó un barco rumbo a Tarsis, pero en el mar, una gran tormenta se desató. Los marineros, temiendo por sus vidas, comenzaron a lanzar al mar todo lo que tenían para aligerar la carga del barco. Mientras tanto, Jonás estaba dormido en el fondo del barco, ajeno al peligro que se avecinaba. Los marineros, al darse cuenta de que la tormenta era sobrenatural, comenzaron a preguntar entre ellos a quién pertenecía la culpa de esta calamidad. Cuando Jonás despertó, admitió que él era el causante, ya que había desobedecido a Dios. A Jonás les dijo que si lo echaban al mar, la tormenta cesaría. Los marineros, aunque renuentes, no tuvieron otra opción, y arrojaron a Jonás al mar. En ese momento la tormenta se calmó. Pero la historia no termina allí. Dios, en su gran misericordia, no permitió que Jonás muriera. En lugar de eso, envió un gran pez, que tragó a Jonás. A Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez, tiempo en el que se arrepintió de su desobediencia y oró a Dios pidiendo perdón. Durante este tiempo, Jonás reflexionó sobre su vida y su huida de la misión que Dios le había dado. Reconoció que, aunque había intentado huir de la voluntad de Dios, no podía escapar de su plan y su propósito. Finalmente, Dios escuchó la oración de Jonás y ordenó que el pez lo vomitara en la playa. Después de este milagro, Jonás finalmente obedeció a Dios y se dirigió a Nínive, donde proclamó el mensaje de arrepentimiento que Dios le había dado. Sorprendente, los habitantes de Nínive, desde el rey hasta los más humildes, escucharon el mensaje de Jonás y se arrepintieron de sus malas acciones. Ellos ayunaron, se vistieron de cilicio y pidieron perdón a Dios. Confiando en su misericordia, Dios, al ver el arrepentimiento sincero de los ninivitas, tuvo compasión de ellos y no destruyó la ciudad como había anunciado. La historia de Jonás muestra la gran misericordia de Dios, quien, a pesar de la desobediencia de Jonás y de la maldad de los habitantes de Nínive, ofrece perdón y una nueva oportunidad a todos aquellos que se arrepienten, sinceramente. Sin embargo, Jonás no entendió completamente la misericordia de Dios. Él se enojó porque Dios perdonó a los habitantes de Nínive. Jonás deseaba que Dios castigara a la ciudad por sus pecados, pero Dios le enseñó, a través de una planta, que le dio sombra, y luego hizo que se marchitara, que Él es un Dios compasivo y lleno de gracia, que desea que todos se arrepientan y se salven. La historia de Jonás y su desobediencia nos enseña varias lecciones importantes. Primero, nos recuerda que no podemos huir de los planes de Dios. Aunque Jonás trató de escapar, Dios siempre lo alcanzó y le dio una segunda oportunidad. A veces, en nuestra vida, tratamos de huir de las responsabilidades que Dios nos da, pero Él siempre nos busca y nos da la oportunidad de arrepentirnos y hacer lo correcto. En segundo lugar, vemos la inmensa misericordia de Dios. Aunque Jonás desobedeció y los habitantes de Nínive eran malvados, Dios les dio una oportunidad de arrepentirse. Dios no desea la muerte del impío, sino que todos vengan al arrepentimiento. La historia nos recuerda que el arrepentimiento y el perdón están siempre disponibles para aquellos que se acercan a Dios con un corazón sincero. Por último, la historia de Jonás también nos enseña sobre la paciencia y la compasión de Dios. A veces, como Jonás, queremos que los demás reciban castigo por sus malas acciones, pero Dios nos enseña que debemos anhelar que todos se arrepientan y reciban su perdón. La misericordia de Dios no tiene límites, y su deseo es que todos lleguemos a la salvación. La historia de Jonás es una llamada a la obediencia, al arrepentimiento y a confiar en la misericordia de Dios. Nos recuerda que, aunque podamos fallar, Dios siempre nos da una nueva oportunidad si nos arrepentimos y seguimos su voluntad. Suscríbete a Rosa y Cruz 85, dale like, comenta y comparte este video. Que la historia de Jonás nos inspire a obedecer a Dios, a confiar en su misericordia y a extender ese perdón a los demás.